el 21 de noviembre de 1954, el Papa Pío XII pronunció la beatificación de un personaje del siglo XVIII, conocido hasta entonces como fundador de las Hermanas de la Providencia en Lorena y como misionera en China, Juan Martín Moy, 1730-1793. Juan Martín Moy nace en Coutances, una aldea de Lorena en Francia, el 27 de enero de 1730. Su padre, Juan Moy, es un agricultor, es un entregador de correos. Su madre, Catalina de Manche, ayuda a los pobres. Cuando contrajeron matrimonio, Juan Moy y Ana Catalina de Manche tenían 17 y 20 años. A los 3 años, contrajeron también una casa, de la cual aún tenemos moción y sabemos que en el arco de la entrada de su puerta se graban sus iniciales. Tuvieron 13 hijos. 2 antes de Juan Martín Moy murieron, por lo cual se comprendía que sus padres se pusieran a orar por el que venía en camino. Ese era Juan Martín Moy. Su madre soñó con él y supo que sería un santo. En ese momento despertó a su esposo y le dijo lo que había pasado en su sueño. Se pusieron a orar por él, para que se hiciera la voluntad de Dios. Cuando Juan Martín nació, al siguiente día lo llevaron a bautizar, entre sus amigos y personas del pueblo. Juan Martín iba creciendo en piedad y en sabiduría, en la fe en Dios. Su madre se preocupaba por instruirlo en la piedad y por hacerlo saber ese total abandono en las manos de Dios. Juan Martín, cuando era pequeño, se destacaba entre sus amigos por su gran piedad. También porque en un momento se subía a un peral y ayudaba a sus amigos a comprender grandes enseñanzas de Dios. Los ayudaba a orar. Con su padre salía al campo y con sus demás hermanos. Un día, cuando Juan Martín era muy pequeño, arrancó sin reflexionar un rábano de un campo. Enseguida pensó que ese rábano no le pertenecía. Y saca de su bolsa una moneda. La pone donde el rábano estaba para no perjudicar al dueño. ¡Qué gesto de honestidad que ha marcado la vida de Juan Martín! Cuando Juan Martín iba creciendo, su mamá se preocupaba por él, muy particularmente, por hacerlo crecer en la fe. Así hubiese frío o calor, nunca faltaba a las misas. Le ayudaba al padre y también ayudaba a los demás niños de su colonia. Juan Martín Moy crecerá con la certeza del amor de Dios, transmitido por sus padres. Sus padres fueron unos pilares muy fundamentales para que su fe fuera creciendo, para su caridad con los demás. Con ellos aprendió a orar, aprendió la generosidad, el servicio y un gran amor a Dios. A medida de que Juan Martín crecía en inteligencia y se desarrollaba, aprendió a conocer a Dios contemplando su perfección en la creación, en su palabra, el amor a los pobres. Aprendió que de la santidad de Dios viene la gracia. Se hizo de Dios un amigo inseparable. El contacto frecuente con Jesús hizo crecer su caridad y dando muchos buenos ejemplos. Un momento llegó sin zapatos a su casa y su mamá le preguntaba que dónde estaban. Cuando él explicó, le dijo que se los había regalado a un niño que no tenía nada.
Un día se encontraba en su parroquia muy cerca y era la fiesta de San Martín. Eso le motivó para hacer en su honor uno de sus sermones improvisados con entusiasmo. Con los niños, Juan Martín participaba en los trabajos del campo, jugaba con ellos, aún siendo tan apacible. Cuando su hermano mayor regresó del seminario, porque se enfermó, aprendió la confianza en Dios Providencia, que nos ama, que nos guía, está siempre cerca. Hizo de Jesús su maestro y a seguirlo por toda su vida. Esos dos polos de su casa a la iglesia le ayudaron para que en su piedad, en su gran fervor, en el amor a los demás, en el cuidado de instruir, en llevar a Dios a todas partes. Este gran ejemplo de este pequeño hace de nosotros ser transparentes, ser sencillos, y nos hace también como Él a confiar en Dios Providencia. En su adolescencia, el padre Juan Martín Moy dejaba ver en su conducta su ponderación, su gravedad, su inteligencia, y todo esto lo hacía distinto a los demás chicos de su edad. Reunía en su corazón la devoción de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que la heredaba de su padre, el señor Juan Moy, quien no podía meditarla sin derramar una sola lágrima, al constatar el grande amor que nos tenía nuestro Señor. De él aprendió también a orar con los brazos en cruz, pues Juan Martín Moy, en cada rincón, en cada lugar donde él se encontraba un crucifijo, meditaba intensamente en esta pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y el gusto profundo por la oración lo tomaba de su madre, quien lo acompañaba a la adoración ante el Santísimo todos los días. Y ahí Juan Martín Moy pasaba horas en oración. También heredaba y aprendía de su madre la caridad, la bondad, puesto que Juan Martín Moy, desde muy pequeño y en la adolescencia, mostraba esa caridad para con cada uno de sus compañeros, con los jóvenes de su edad. Su lugar preferido para orar y recogerse era el viejo Calvario, que estaba en la salida de la aldea. Ahí permanecía mucho tiempo con los brazos en cruz, inmóvil y con los ojos elevados hacia el cielo. A los 17 años, se inscribe en el seminario de los jesuitas de Pont-à-Mousson, donde estudia filosofía en 1747. Después se inscribe en la Universidad de Estrasburgo, Facultad de Artes con Lógica, Ética, Física Universal y Teología Moral. La universidad solo contaba con esas dos facultades. Sin embargo, la importancia que daba a las lenguas hebreo, francés, alemán, hacían de ella una tercera facultad. Encontró en esos ejercicios una excelente preparación para defender la ortodoxia contra el jansenismo que terminaba y para denunciar los errores de la filosofía de las luces. Además estudió una cátedra en Derecho Canónico, Matemáticas y Griego, como cursos suplementarios, y consultó todas las obras capitales de la biblioteca, obras de los padres de la Iglesia y, algo muy importante, las Sagradas Escrituras, donde él entraría en conocimiento de Jesús muy íntimamente.
Juan Martín Moy no alcanza la licencia en la Universidad de Estrasburgo, solo diplomas. Para ello se necesitaba haber hecho votos u ordenarse sacerdote y tener como mínimo 24 años de edad. Muchas preguntas quedan sin responder de la estadía del padre Juan Martín. Sin embargo, muchos aspectos de su personalidad aclaran si tiene en cuenta su maestría en lenguas antiguas, que le permitía leer la Biblia en latín, en griego y en hebreo, y citar más adelante en su estancia en China las citas bíblicas en la Sagrada Escritura. Él era un muchacho del campo lorenés, vuelto ciudadano en una capital de provincia. Ahí se codeaba con jóvenes de diferentes regiones, naciones y culturas. Juan Martín Moy no olvidará a sus maestros y nunca les negará su confianza a los jesuitas. Juan Martín Moy, al entrar a la ciudad, tiene un panorama más amplio de lo que sería en adelante una gran ayuda para sus proyectos. En 1751, sintiéndose claramente atraído hacia el sacerdocio, Juan Martín Moy obtuvo el permiso para ingresar al seminario de Metz. Damos gracias al Padre Providente por la vida de Juan Martín Moy y pedimos que nos conceda un milagro para que el Padre pueda llegar a los altares.